Hola, nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida tranquila. Las manos de Rodrigo Hernández estaban hundidas en la tierra cuando el cenzontle comenzó su canto de la tarde. Se secó la frente con un antebrazo manchado de tierra, examinando el jardín de rosas que había pasado los últimos 3 meses cultivando. Los terrenos de la finca se extendían ante él, 2 acres de paraíso meticulosamente mantenido que se habían convertido en su mundo entero. 5 años atrás, había sido una persona completamente diferente. Rodrigo, los aspersores vuelven a fallar, gritó la señora Herrera de la casa de al lado por encima de la valla. Tenía 73 años y lo trataba como a un empleado, lo cual le parecía perfecto. Echaré un vistazo después de terminar aquí, señora Herrera. Había elegido esta vida deliberadamente. Después de 20 años en la División de Actividades Especiales del CNI, después de 43 bajas confirmadas y operaciones en 17 países, después de ver morir a amigos y tomar decisiones imposibles en los rincones oscuros del mundo, había querido paz. Quería normalidad. Natalia había parecido la elección perfecta. Hermosa, sofisticada, una agente inmobiliaria con una sonrisa brillante y sueños de comodidad suburbana. Se habían conocido en un vivero. Qué perfectamente mundano. Ella había estado comprando orquídeas para la exhibición de un cliente. Él había estado allí por el mantillo. Su cortejo había sido rápido. 6 meses después, estaban casados. Ella lo conocía como Rodrigo Hernández, ex especialista en logística del ejército convertido en paisajista. La historia de tapadera le salió con facilidad después de años de práctica. Los registros militares eran bastante reales, depurados de cualquier cosa clasificada. Para cualquiera que investigara, era exactamente lo que decía ser, un hombre que había servido a su país en una capacidad aburrida y había encontrado su vocación en la horticultura. Incluso se había convencido a sí mismo de que era verdad la mayoría de los días. La casa que compraron juntos estaba en una tranquila calle sin salida en los suburbios de Jalisco. Natalia había presionado por algo más grande, más llamativo, pero su pensión de invalidez y los ingresos de ella como agente inmobiliaria ponían límites. Ella se había decepcionado, pero lo había aceptado. O eso había pensado él. Rodrigo se levantó, sus rodillas protestando ligeramente. Ahora tenía 48 años y, aunque mantenía su estado físico rigurosamente, los viejos hábitos son difíciles de erradicar, se había permitido ablandarse un poco. La ligera barriga, el cabello encanecido, las gafas de lectura que ahora realmente necesitaba. Tenía todo el aspecto del jardinero envejecido que veían sus vecinos. Esa tarde, mientras el sol se ponía en brillantes franjas anaranjadas, recogió sus herramientas. El cobertizo en la parte trasera de su propiedad era su santuario. Dentro, detrás de las cortadoras de césped y las bolsas de fertilizante, detrás de una pared falsa que había construido durante un fin de semana en que Natalia estaba en una conferencia, había una colección diferente. Su mochila de emergencia, armas sin usar limpiadas y mantenidas mensualmente, dinero en efectivo, 3 pasaportes con nombres diferentes y dispositivos de comunicación encriptados. No había tocado nada de eso en 4 años. La póliza de seguro que Natalia lo había presionado para aumentar el año pasado ahora parecía premonitoria. 54 millones de pesos, mucho más de lo que un jardinero normalmente tendría. Lo había explicado como un beneficio de su servicio militar, una cobertura especial para veteranos discapacitados. Ella había estado encantada. Al volver a la casa, Rodrigo notó el Mercedes de Lorenzo Cárdenas aparcado al otro lado de la calle. Lorenzo vivía a 3 casas de distancia, un promotor inmobiliario comercial que había hecho su fortuna comprando y vendiendo propiedades durante la recesión, 42 años, perpetuamente bronceado y rebosante del tipo de arrogancia que provenía de la riqueza heredada. Él y Natalia se habían hecho amigos durante el último año, ambos trabajando en el sector inmobiliario. Demasiado amigos, si los chismes del vecindario eran precisos. Rodrigo se había dado cuenta pero no había dicho nada. Había aprendido hacía mucho tiempo que la paciencia revelaba más que la confrontación. Dentro, Natalia estaba en su portátil en la mesa de la cocina, apenas reconociendo su entrada. Su cabello castaño rojizo estaba recogido, con gafas de diseño posadas en su nariz. Se había vuelto más fría durante el último año,
más distante. La mujer con la que se había casado parecía haberse evaporado, reemplazada por alguien perpetuamente insatisfecho. ¿La cena?, preguntó él. Ya comí. Hay pollo sobrante en la nevera. No levantó la vista. Él asintió, moviéndose para lavarse las manos. En el reflejo de la ventana de la cocina, la observó. Estaba tensa, sus dedos tamborileando contra la mesa, un gesto que él había aprendido a reconocer. Estaba planeando algo. Más tarde, después de una cena tranquila a solas y una ducha, Rodrigo yacía en la cama leyendo mientras Natalia tecleaba furiosamente en su teléfono a su lado. La distancia entre ellos en la cama tamaño king se sentía como un continente. Voy a esa conferencia en Guadalajara el próximo fin de semana, anunció ella. ¿La exposición inmobiliaria? Sí. Estaré fuera de viernes a domingo. De acuerdo. Apagó su lámpara y se dio la vuelta, dándole la espalda. En cuestión de minutos, su respiración se había estabilizado en el sueño. Rodrigo se quedó despierto más tiempo, mirando al techo. Algo se avecinaba. Podía sentirlo en sus huesos. Ese viejo instinto que lo había mantenido vivo en Culiacán, en Michoacán, en Centroamérica. La misma sensación enfermiza que le había salvado la vida más veces de las que podía contar. Pero esta vez, la amenaza estaba en su propia casa. Capítulo 2. Grietas en los cimientos. La conferencia de Guadalajara vino y se fue. Natalia regresó el domingo por la noche con costosas bolsas de compras y apenas una palabra sobre el evento en sí. Rodrigo notó el nuevo perfume, la blusa de seda que costaba más que su presupuesto mensual de comestibles, la forma en que desapareció inmediatamente en el baño durante una hora. El martes por la mañana, encontró un recibo en la basura. El hotel St. Regis, pero no en Guadalajara, sino en CDMX, a 80 kilómetros en la dirección opuesta. Mismo fin de semana. No dijo nada. Eugenio Navarro llamó esa tarde. El antiguo supervisor de Rodrigo se había convertido en una especie de amigo en su retiro, ambos tratando de adaptarse a la vida civil. Eugenio se había mudado a Quintana Roo, había fundado una empresa de consultoría de seguridad y llamaba ocasionalmente para ver cómo estaba. ¿Cómo va la vida doméstica, Rodrigo? Tranquila, dijo Rodrigo, de pie en su cobertizo con la puerta cerrada. ¿Aburrido como una ostra? Estoy pensando en escribir un libro. Una de esas cosas de memorias noveladas. Nunca te dejarían publicarlo, rió Eugenio. Probablemente no. Escucha, recibí una llamada extraña la semana pasada. Alguien estaba preguntando por ti. El agarre de Rodrigo en el teléfono se tensó. ¿Quién? Un tipo llamado Tadeo el León Lira. ¿Te suena? El nombre lo golpeó como un golpe físico. Tadeo Lira, ex-gafe convertido en contratista privado, convertido en mercenario. Se habían cruzado en Centroamérica hacía 8 años. Lira había estado trabajando para una PMC, compañía militar privada, que se acercó demasiado a una operación del CNI. A Rodrigo le habían ordenado cerrarla. 3 miembros del equipo de Lira habían muerto en el tiroteo resultante. Lira había sobrevivido, pero guardaba rencor. Sí, dijo Rodrigo en voz baja. Lo conozco. Estaba tanteando el terreno. Quería saber dónde te habías establecido, qué estabas haciendo ahora. No le dije nada, pero es ingenioso. Si te está buscando, Rodrigo. Lo sé. Cuídate. Después de que Eugenio colgara, Rodrigo permaneció inmóvil en el cobertizo durante un largo momento. Luego se dirigió a la pared falsa y recuperó sus armas. La Sig Sauer P226 se ajustaba a su mano como una vieja amiga. Comprobó el cargador, la acción, la alineación de la mira. Memoria muscular. ¿Por qué Tadeo Lira lo estaría buscando ahora, después de todos estos años? La respuesta llegó 3 noches después a las 3 de la madrugada. Rodrigo había desarrollado insomnio durante el último mes, otro viejo hábito de los días operativos. Sueño ligero, siempre escuchando. Estaba dormitando en la cama cuando el teléfono de Natalia vibró. Lo agarró rápidamente, deslizándose fuera de la cama y caminando de puntillas hacia el baño. Él esperó 30 segundos, luego se levantó en silencio, moviéndose hacia el pasillo. A través de la rendija de la puerta del baño, pudo verla pasearse,
con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era baja pero urgente. No puedo esperar más, Lorenzo. Me estoy asfixiando aquí. Lorenzo, confirmación. No me importa lo que cueste, continuó. Ya hemos transferido el dinero, ¿verdad? Tu hombre dijo que era el mejor. La sangre de Rodrigo se heló. Es solo un viejo jardinero acabado, siseó Natalia, y el veneno en su voz fue sorprendente. Envía a tu asesino al amanecer. Que sea una masacre sangrienta. Quiero que parezca un robo que salió mal. El seguro paga de cualquier manera, y seremos libres. Su esposa. Su esposa acababa de ordenar su ejecución. Rodrigo regresó al dormitorio con el silencio que había perfeccionado durante 20 años de operaciones nocturnas. Volvió a meterse en la cama, se tapó y cerró los ojos mientras su mente corría a toda velocidad. Lorenzo Cárdenas había contratado a Tadeo Lira. Tenía sentido. Lira trabajaba por dinero ahora, y Lorenzo tenía mucho. Matarían a Rodrigo, lo escenificarían como un allanamiento de morada y Natalia cobraría 54 millones de pesos. Ella y Lorenzo vivirían felices para siempre con el dinero de su seguro de vida y su sangre. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Meses, probablemente, desde que ella había presionado para aumentar la cobertura. Una furia fría se instaló en el pecho de Rodrigo, del tipo que no había sentido en años. No la ira ardiente de un marido traicionado ya había llorado ese matrimonio en su corazón, sino la ira calculada y helada de un operativo que acababa de identificar a sus objetivos. Natalia se deslizó de nuevo en la cama una hora más tarde. Su respiración se igualó rápidamente, el sueño de alguien sin conciencia. Rodrigo se quedó mirando el techo hasta que el amanecer pintó las ventanas de gris. Al amanecer, estaba en su cobertizo, completamente armado, cuando la alarma de intrusión que había instalado en la valla perimetral, oculta entre los sensores de jardín que Natalia creía que monitoreaban la humedad del suelo, sonó en su teléfono. Alguien acababa de entrar en su propiedad. Su peor pesadilla había comenzado. Capítulo 3. El ajuste de cuentas del amanecer. A través de la pequeña ventana del cobertizo, Rodrigo observó a Tadeo Lira moverse por su césped con eficiencia profesional. El hombre había envejecido. Más canas en su barba, un aire más duro en sus movimientos. Pero Rodrigo reconocería esa forma de andar en cualquier parte. Lira llevaba una Glock 19 con silenciador, equipo táctico bajo una chaqueta oscura, moviéndose con la confianza de alguien que creía estar cazando una presa civil. No tenía idea de que acababa de entrar en una zona de aniquilación. Rodrigo había pasado las horas desde las 3 de la madrugada preparándose. No trampas elaboradas. No las necesitaba. Solo posicionamiento estratégico, ángulos de tiro y la fría matemática de la violencia que había dominado durante 2 décadas. Lira se acercó a la casa, revisando las ventanas. Habría entrado por la parte de atrás, esperando que el viejo jardinero estuviera dormido en la cama. Protocolo estándar de allanamiento de morada, rápido, silencioso, 2 en la cabeza, escenificar el robo, irse. Rodrigo se movió. Salió por la puerta lateral del cobertizo, acercándose desde el punto ciego de Lira. Su Sig Sauer estaba firme en su mano, y cuando habló, su voz llevaba la orden plana de alguien que había dado órdenes en zonas de combate. Tadeo Lira se giró, levantando su arma, pero Rodrigo ya le tenía encañonado. No lo hagas, dijo Rodrigo con calma. Ambos sabemos cómo termina esto si lo intentas. El reconocimiento inundó el rostro de Lira, seguido de confusión, luego cálculo. Su arma permaneció levantada pero no disparó. Hernández. Pero si solo eres un jardinero. Rodrigo sonrió sin calidez. ¿Eso es lo que te dijeron? ¿Un viejo cabrón arruinado que cuida céspedes? Los ojos de Lira se entrecerraron. Pero no lo eres, ¿verdad? Baja el arma, Tadeo. Vamos a hablar. Ni de coña. Pero el arma de Lira bajó ligeramente. Estaba reevaluando, y Rodrigo podía ver los engranajes girando. Eres el fantasma de Centroamérica. El que mató a mi equipo. Seguía órdenes, igual que tú. Mis órdenes ahora son meterte bajo tierra. Las órdenes de Lorenzo Cárdenas, corrigió Rodrigo. ¿Cuánto te pagó? Suficiente. No lo suficiente, te lo garantizo.
Rodrigo se acercó, su arma nunca vaciló. Esto es lo que va a pasar. Me vas a contar todo sobre este contrato, cada detalle. Luego te vas a ir y a desaparecer. Porque si no lo haces, Tadeo, ambos terminaremos haciendo cosas que preferiríamos evitar. ¿Me estás amenazando? Te estoy ofreciendo una salida. Tómala. Durante un largo momento, permanecieron en la gris luz de la mañana, dos depredadores evaluándose mutuamente. Finalmente, Lira bajó su arma por completo. Cárdenas me contrató hace 3 semanas. 900.000 pesos, la mitad por adelantado. Dijo que el marido de su novia necesitaba desaparecer. Me mostró fotos de un viejo triste en un jardín. Dinero fácil. Hizo una pausa. Excepto que tú no eres ese tipo. Soy ese tipo, dijo Rodrigo. Solo que también soy otra persona. La esposa está metida en esto. Hizo la llamada anoche. Le dijo a Lorenzo que enviara a su asesino al amanecer. Lira realmente sonrió ante eso. Vaya, eso es frío. ¿Cuál era el plan después? Hacer que pareciera un robo. Cárdenas tiene contactos que mantendrán la investigación superficial. El tipo rico dona a la campaña del secretario de Seguridad Pública. Por supuesto que sí. Rodrigo bajó ligeramente su arma. Aquí está mi contraoferta. Te quedas con los 450.000 pesos que ya tienes. Le envías a Cárdenas una foto de mi cuerpo desde la distancia. Luego desapareces durante un mes. Cuando reaparezcas, le dices que me defendí. Que las cosas salieron mal. Que apenas escapaste. Para entonces, lo que estoy planeando estará hecho. ¿Qué estás planeando? Mejor que no lo sepas. Lira lo estudió. ¿Vas a por ellos, no es así? Una risa, aguda y amarga. Sí, lo haré. Enfundó su arma. Sabes, pasé 8 años odiándote por lo de Centroamérica. Pero esos tipos que perdí, conocían los riesgos. Igual que yo. Igual que tú. Esto con Cárdenas y tu esposa, eso es diferente. Eso es personal. Sí, lo es. Envíame el ángulo de la foto que quieres. La haré convincente. Lira comenzó a retroceder. Hernández, sea lo que sea que estés planeando, haz que duela. Cuenta con ello. Lira desapareció por encima de la valla de la misma manera que había entrado. Rodrigo se quedó en su jardín mientras el sol salía por completo, pintándolo todo de dorado. Dentro de la casa, Natalia todavía estaría durmiendo, soñando con su libertad y su dinero. No tenía idea de que ya estaba muerta. No literalmente. Rodrigo no planeaba matarla. Pero la vida que ella había imaginado, el futuro con Lorenzo Cárdenas, el dinero, la libertad, estaba a punto de destruir sistemáticamente cada pieza de ella. Sacó su teléfono y llamó a Eugenio. Necesito un favor, dijo cuando su antiguo supervisor respondió. Uno grande. Pídelo. Necesito información detallada de 2 personas. Todo. Registros financieros, comunicaciones, asociados, secretos. Y lo necesito rápido. ¿Quiénes? Natalia Hernández y Lorenzo Cárdenas. Una pausa. Rodrigo. ¿Qué está pasando? Intentaron matarme esta mañana. Por Dios santo. ¿Puedes ayudar o no? Dame 48 horas. Te enviaré todo por el canal encriptado. Rodrigo colgó y caminó hacia su cobertizo. Tenía trabajo que hacer. La transformación de jardinero acabado a activo operativo ya había comenzado en su mente. Los planes se formaban y reformaban, las estrategias se calculaban, las contingencias se preparaban. Escenificó la escena con cuidado. Bolsas de sangre de una tienda de suministros teatrales que una vez había usado para una operación encubierta. Salpicaduras estratégicas. Su camisa rota. Tierra removida. Tomó fotos desde múltiples ángulos, envió la mejor al número desechable de Lira, luego le envió un mensaje de texto a Natalia desde un teléfono desechable, está hecho. Limpiando. Quédate donde estás. No me contactes. Ella pensaría que era Lira.
Se lo mostraría a Lorenzo. Celebrarían en silencio, y luego esperarían a que la policía llamara a la puerta. Pero la policía no vendría, porque Rodrigo Hernández no estaba muerto. Acababa de empezar. Capítulo 4. El protocolo fantasma. Rodrigo pasó el día en una bodega que había alquilado bajo un nombre falso hacía 5 años, parte de su planificación de contingencia de la que Natalia no sabía nada. Dentro había recursos de su antigua vida, efectivo, documentos, equipo y un portátil con software que podía entrar en sistemas que el CNI le había enseñado a explotar. El volcado de datos de Eugenio llegó en 36 horas en lugar de 48. Lo que Rodrigo encontró le hizo hervir la sangre. Lorenzo Cárdenas no era solo un promotor exitoso. Era un criminal sofisticado. El negocio inmobiliario era una tapadera para operaciones de lavado de dinero conectadas a la familia criminal Ochoa. Eduardo Ochoa, en concreto, dirigía apuestas ilegales y préstamos usureros por todo Jalisco. Lorenzo limpiaba el dinero a través de la compra y venta de propiedades, inflando los valores usando empresas fantasma. Y Natalia, ella lo había estado ayudando durante 2 años. Su licencia de agente inmobiliario le daba acceso a registros de propiedad, notarías y canales bancarios legítimos. Había sido cómplice en el lavado de más de 72 millones de pesos a través de ventas fraudulentas. Se habían conocido en un evento de la industria hacía 3 años. El romance había comenzado a los pocos meses. El plan para matar a Rodrigo y quedarse con el dinero de su seguro era solo la guinda de su pastel criminal. Eugenio había incluido registros telefónicos, docenas de llamadas entre Natalia y Lorenzo, pero también entre Lorenzo y alguien llamada Cristina Campos, la abogada de Lorenzo, y aparentemente, su prima. Ella había ayudado a estructurar las empresas fantasma, las transferencias de propiedad falsas. Y había mensajes de texto que Eugenio había interceptado. Lorenzo a Natalia, hace 2 meses, una vez que el viejo se haya ido, podremos estar juntos abiertamente, tal vez incluso casarnos si quieres algo convencional. Respuesta de Natalia: quiero el dinero más que un anillo, pero ya veremos. Rodrigo se recostó en la silla plegable de la bodega, mirando la pantalla. Una vez había amado de verdad a esa mujer. Confiado en ella. Construido una vida con ella. Ella lo había visto como nada más que un cheque por cobrar. Su teléfono sonó. Eugenio de nuevo. ¿Lo has visto todo?, preguntó su antiguo supervisor. Sí. La conexión con los Ochoa complica las cosas. Eduardo Ochoa es peligroso, Rodrigo. No es ostentoso como otros narcos, pero es inteligente y despiadado. Si Lorenzo trabaja para él, entonces Lorenzo está protegido. La policía estatal no lo tocará. La FGR podría, pero necesitan pruebas irrefutables. ¿Qué estás pensando? Rodrigo sonrió sombríamente. Estoy pensando que voy a darle a la FGR esas pruebas. Pero primero, voy a hacer que entren en pánico. Colgó y se puso a trabajar. Primero, creó un fantasma digital, alguien que estaba investigando los negocios de Lorenzo, señalando irregularidades, haciendo preguntas peligrosas. Usó técnicas de operaciones psicológicas, hacerlos paranoicos, hacerlos descuidados, hacer que se enfrenten entre sí. Soplos anónimos a competidores, advertencias amistosas a los socios comerciales de Lorenzo de que alguien estaba investigando, mensajes crípticos que sugerían interés de las fuerzas del orden. En 3 días, los registros telefónicos de Lorenzo mostraron un aumento en llamadas de pánico. Rodrigo también comenzó la vigilancia física. Había alquilado un coche con una identificación falsa, cambiado su apariencia con suministros de teatro, lentillas de colores, alterado su postura, envejeciéndose de manera diferente. Parecía una persona completamente distinta. Observó la oficina de Lorenzo, lo vio reunirse con Eduardo Ochoa en un restaurante en Zapopan, lo vio regresar a su mansión donde Natalia pasaba ahora la mayoría de las noches, sin siquiera pretender mantener ya su hogar matrimonial. Ella pensaba que él estaba muerto en alguna morgue, su cuerpo aún por descubrir. Al 5.º día, Rodrigo hizo su primer movimiento directo. Lorenzo recibió un paquete en su oficina. Sin remitente, entregado por un mensajero. Dentro había un teléfono desechable y una nota: lo tengo todo. Las propiedades, el dinero, los cuerpos. Llámame al mediodía, o llamo a la FGR.
Rodrigo observó a través de un teleobjetivo desde el otro lado de la calle mientras Lorenzo abría el paquete. Vio su rostro palidecer. Lo vio llamar inmediatamente a Natalia, luego a Cristina Campos, y luego a Eduardo Ochoa. Exactamente al mediodía, el teléfono desechable sonó. ¿Quién demonios eres?, exigió Lorenzo. Alguien que sabe lo que hiciste, dijo Rodrigo, su voz distorsionada por un modulador. Alguien que sabe sobre la promoción de Lomas Altas, 8 ventas falsas, millones lavados. Los apartamentos La Ribera, 6 compradores ficticios, todos rastreados hasta el dinero de los Ochoa. ¿Qué quieres? Quiero verte retorcerte. Quiero que sepas que tu mundo está a punto de terminar. Estás de farol. ¿No tienes? ¿Que no? Rodrigo recitó números de cuentas bancarias, direcciones de propiedades, nombres de criminales involucrados, información que solo alguien con acceso profundo podría conocer. Lo tengo todo, Lorenzo. Y en 72 horas, a menos que hagas exactamente lo que te digo, todo irá a la delegación de la FGR en CDMX, junto con pruebas de una conspiración para cometer asesinato. ¿Asesinato? ¿De qué demonios estás? Rodrigo Hernández. Contrataste a Tadeo Lira para matarlo. Tengo los registros de pago, las comunicaciones, todo. Silencio, luego en voz baja, ¿qué quieres? Mañana por la noche, a las 8 de la tarde, tú y Natalia Hernández se van a reunir conmigo en la antigua propiedad de La Ribera, la que está programada para demolición. Vengan solos. Vengan desarmados. Y tal vez considere dejar que se libren de esto pagando. ¿Cuánto? Todo lo que tienes. Cada peso que has robado, lavado, escondido. Vas a transferirlo todo a cuentas que yo especifique, y luego vas a desaparecer. Eduardo me matará. Entonces más te vale esperar que no le dé una razón para buscarte. Rodrigo colgó. Fase 1 completada. Había aislado a sus objetivos, los había desesperado, los había forzado a una reunión en sus términos. Ahora venía la parte más difícil, asegurarse de que enfrentaran consecuencias reales. Porque en realidad no iba a chantajearlos por dinero. El dinero no significaba nada. Iba a destruirlos por completo. Capítulo 5. La trampa de La Ribera. La propiedad de La Ribera se asentaba en 4 acres de terreno industrial contaminado que él había comprado por una miseria. Había planeado limpiarlo superficialmente, construir apartamentos baratos y venderlos a inquilinos de bajos ingresos que no sabrían que vivían en suelo tóxico, otro de sus crímenes que la investigación de Eugenio había descubierto. El almacén principal estaba programado para demolición en 2 semanas. Perfecto. Rodrigo pasó todo el día siguiente preparándose. Sabía que Lorenzo vendría solo. No realmente. Traería refuerzos, probablemente alguien de la organización Ochoa, y Natalia estaría calculando su propio ángulo, viendo si había alguna manera de sacar provecho de este desastre. Que vinieran. Manipuló el almacén con cámaras de vigilancia, micrófonos y luces estratégicas. No trampas. No planeaba matar a nadie aquí, pero necesitaba pruebas. Todo lo que estaba a punto de suceder sería grabado en calidad impecable. A las 7:45 de la tarde, un Mercedes negro se detuvo. Lorenzo y Natalia se sentaron en el coche durante 10 minutos, discutiendo. Rodrigo podía ver a través de sus ópticas de visión nocturna. Finalmente, salieron. Detrás de ellos, un segundo vehículo, un Cadillac Escalade. 2 hombres bajaron. Músculo. A uno de ellos Rodrigo lo reconoció de los archivos de Eugenio, Gustavo Huerta, uno de los sicarios de Eduardo Ochoa. Lorenzo le contó a Eduardo. Interesante. Rodrigo activó las luces del almacén de forma remota. El interior se iluminó, dramático y austero. Había colocado altavoces por todo el espacio. Entren, retumbó su voz modulada. Todos ustedes. Dejen las armas en los vehículos. Ni de coña, gritó Gustavo. Entonces la FGR lo recibe todo en 10 minutos. Es su elección. Lorenzo y Gustavo discutieron. Finalmente, se desarmaron, aunque Rodrigo supuso que habrían conservado armas de respaldo. Es lo que él habría hecho. Los 4 entraron al almacén con cautela.
Natalia parecía aterrorizada, su atuendo de diseñador incongruente con la decadencia industrial. Lorenzo intentó proyectar confianza pero fracasó. Los dos sicarios buscaban amenazas. ¿Dónde estás?, gritó Lorenzo. ¡Muéstrate! Todavía no resonó la voz de Rodrigo. Primero, vamos a tener una conversación sobre las consecuencias. Acordamos pagar, dijo Natalia, con la voz temblorosa. Lo que quieras, te lo daremos. No quiero tu dinero, Natalia. Quiero que entiendas lo que has hecho. ¿Quién demonios eres? Alguien que tu marido solía ser. La confusión se extendió por sus rostros. Entonces, Rodrigo salió de las sombras, su apariencia aún alterada, pero su voz ahora clara e inconfundible. Hola, Natalia. Su rostro se puso blanco como un fantasma. ¿Rodrigo? Pero tú. Se supone que estás muerto. Él sonrió fríamente. Tu asesino no fue tan competente como esperabas. Lorenzo agarró el brazo de Natalia. ¿Qué demonios es esto? Esto, dijo Rodrigo, es donde tu plan se desmorona. Hizo un gesto alrededor del almacén. Cada palabra que están diciendo está siendo grabada. Vídeo y audio, alta definición. Todo. Gustavo avanzó, pero Rodrigo levantó una mano. Yo no lo haría. Porque mientras han estado aquí de pie, su jefe, Eduardo Ochoa, ha estado recibiendo un paquete interesante. Fotos de Lorenzo y Natalia juntos. Registros financieros que muestran a Lorenzo desfalcando de la operación de lavado. Pruebas de que ha estado robando a la familia. El rostro de Lorenzo pasó de bronceado a gris. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? Rodrigo sacó su teléfono, mostrando una foto que había tomado hacía una hora, Eduardo abriendo un sobre Manila, su expresión oscureciéndose. Tienes quizás 30 minutos antes de que empiece a hacer llamadas. Hijo de... Respiró Lorenzo. Dice el hombre que intentó matarme. Natalia se abalanzó hacia adelante. Rodrigo, por favor. Puedo explicarlo. No lo hagas. Su voz cortó como el cristal. No me insultes más. Querías que muriera. Me llamaste un viejo jardinero acabado y ordenaste una masacre sangrienta. Escuché cada palabra. Ella retrocedió tropezando, las lágrimas comenzando a brotar. Lágrimas de cocodrilo. Esto es lo que va a pasar, continuó Rodrigo, dirigiéndose a todos ellos. En unos 20 minutos, agentes de la FGR van a registrar la oficina de Lorenzo y su casa. Tienen órdenes judiciales. Les envié suficientes pruebas para satisfacer a un juez federal. Encontrarán más que suficiente para procesarlos por lavado de dinero, fraude y conspiración para cometer asesinato. No puedes probar el asesinato, escupió Lorenzo. ¿No puedo? Tengo el pago a Tadeo Lira. Tengo tus comunicaciones con Natalia. Tengo el testimonio de Lira. Ya está cooperando con la FGR a cambio de inmunidad. Eso era mentira, pero ellos no lo sabían. Y Eduardo Rodrigo se volvió hacia Gustavo. Ahora cree que Lorenzo le ha estado robando, lo cual, por cierto, es cierto. Encontré 3 cuentas que Lorenzo mantenía ocultas. Unos 14.400.000 pesos desfalcados en 2 años. La expresión de Gustavo se endureció. Miró a Lorenzo con nuevos ojos. Así que, esta es su elección, dijo Rodrigo. Pueden huir. Intentar esconderse tanto de la FGR como de la familia Ochoa. Buena suerte con eso. O pueden entregarse, cooperar con los fiscales federales y esperar que la protección de testigos los salve. Hay una tercera opción, dijo Gustavo en voz baja, su mano moviéndose dentro de su chaqueta. ¿La hay? El comportamiento de Rodrigo cambió, la frialdad operativa se apoderó de él como un abrigo familiar. Gustavo Huerta, ex infante de Marina, baja deshonrosa por actividades de mercado negro en el extranjero. Has matado a 4 personas para Eduardo que la policía conoce. He enviado pruebas de las 4 a la FGR junto con todo lo demás. Si sacas esa arma, este almacén se convierte en tu tumba. La policía ya está apostada a 3 manzanas. El farol funcionó. La mano de Gustavo se detuvo. Esto se acabó, dijo Rodrigo. Todo.
sus crímenes, sus planes, su vida tal como la conocían. Querían matar a un viejo jardinero por dinero del seguro. En lugar de eso, intentaron matar a un hombre que pasó 20 años desmantelando operaciones criminales para el Centro Nacional de Inteligencia. Natalia se arrodilló. «Oh, Dios. Dios no tiene nada que ver con esto», dijo Rodrigo. «Esto es justicia. Fría, calculada y completa». Las sirenas sonaron en la distancia, acercándose. «La FGR estará aquí en 3 minutos», dijo Rodrigo. «Pueden intentar huir, pero tengo vigilancia en todas las salidas. Pueden intentar luchar, pero eso terminará con ustedes en bolsas para cadáveres. O pueden quedarse ahí y aceptar que han perdido». El teléfono de Lorenzo sonó. Miró la pantalla, su mano temblando. «Es Eduardo». «No contestes», dijo Gustavo en voz baja. «Tenemos que irnos ya». «Demasiado tarde», dijo Rodrigo. Las puertas del almacén se abrieron de golpe. Agentes de la FGR con equipo táctico inundaron el lugar, armas en alto, voces gritando órdenes. Rodrigo ya se había desvanecido de nuevo en las sombras, saliendo por una ruta planificada de antemano. Oficialmente, nunca había estado allí. Las grabaciones mostrarían a Lorenzo, Natalia y Gustavo en una reunión sospechosa en una propiedad criminal. Combinado con los paquetes de pruebas, era más que suficiente. Para cuando los agentes aseguraron la escena, Rodrigo estaba a 3 manzanas de distancia, observando con binoculares cómo Lorenzo, Natalia y los 2 sicarios eran esposados y metidos en vehículos. Fase 2 completada. Pero aún no había terminado. Capítulo 6. Desmantelando el imperio. Los arrestos aparecieron en las noticias de la mañana. La cobertura local mostraba a Lorenzo Cárdenas y a otros 4 habían atrapado a su prima abogada, Cristina Campos, en su casa siendo sacados esposados. Cargos federales por lavado de dinero, conspiración para cometer asesinato. El nombre de Natalia fue mencionado, pero su foto fue retenida a la espera de la lectura de cargos. Rodrigo observaba desde una cafetería, anónimo en su apariencia alterada. Eugenio llamó. Vi las noticias. Vaya jugada, Rodrigo. No ha terminado. ¿Qué más queda? Los tienes a todos. Eduardo Ochoa sigue ahí fuera. Contratará abogados, se distanciará de Lorenzo. Ya lo ha hecho antes. Dejar que los peces pequeños carguen con la culpa mientras él nada libre. Entonces, ¿cuál es tu jugada? Voy a hacerle una oferta. Esa tarde, Rodrigo organizó una reunión. No directamente. Eduardo no se reuniría con un extraño. Pero a través de canales, usando viejos contactos del CNI que trataban con el crimen organizado, envió un mensaje: tengo información que Eduardo necesita. ¿Sobre quién lo traicionó realmente? La respuesta llegó en cuestión de horas. 1 hora y un lugar. Terreno neutral, un restaurante propiedad de Eduardo. Suficientes hombres suyos presentes para sentirse seguro, pero lo suficientemente público como para que la violencia fuera estúpida. Rodrigo llegó 20 minutos antes, inspeccionó el lugar, identificó a toda la seguridad de Eduardo. 6 hombres, todos armados, tratando de parecer casuales. El propio Eduardo estaba sentado en un reservado de la esquina, un hombre de unos 50 años con el pelo plateado y los ojos fríos de alguien que había construido un imperio sobre el sufrimiento de otros. Rodrigo se acercó al reservado. 2 hombres se movieron para interceptarlo, pero Eduardo les hizo un gesto para que se apartaran. Tienes 5 minutos, dijo Eduardo. Luego mi paciencia se agota. Rodrigo se sentó. Lorenzo Cárdenas no te traicionó solo. Tuvo ayuda. La abogada. Su prima. Lo sé. No ella. Alguien más. Alguien que te ha estado robando durante más tiempo que Lorenzo. Los ojos de Eduardo se entrecerraron. Explícate. Rodrigo deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había registros financieros. Reales, que Eugenio había ayudado a compilar. Mostraban un patrón de robo que se remontaba a 5 años, por parte de múltiples personas en la organización de Eduardo, cientos de miles de pesos desfalcados a través de diversos esquemas. Pero Rodrigo los había alterado ligeramente, añadiendo entradas que apuntaban a Gustavo Huerta como el cerebro.
Era la única cosa verdaderamente criminal que Rodrigo estaba haciendo, incriminar a alguien. Pero Gustavo era un asesino que había escapado de la justicia en múltiples ocasiones. Se lo había ganado. Gustavo respiró. Eduardo. Lleva conmigo 8 años. Y robándote durante la mayor parte de ellos. Lorenzo era su socio. Planeaban acabar contigo y Benchueli, tenderte una trampa con cargos federales mientras ellos desaparecían con tu dinero. ¿Cómo conseguiste esto? ¿Importa? Quería saber quién te traicionó. Ahora lo sabes. Eduardo estudió los documentos durante un largo momento. Luego levantó la vista. ¿Quién eres? Alguien a quien no le gusta que intenten matarlo. Lorenzo y la mujer, Natalia. Contrataron a un asesino para que me matara. Solo me estoy asegurando de que todos los implicados paguen. Venganza. Justicia, corrigió Rodrigo. Hay una diferencia. Eduardo sonrió finamente. No mucha. Quizás no. Pero aquí está la cosa. Le he dado a la FGR suficiente para encerrar a Lorenzo y a Natalia durante 20 años. Tu organización no está tocada. Me aseguré de que las pruebas apuntaran solo a ellos. Tú sigues libre, sigues operativo. ¿A cambio de qué? Nada. No quiero tu dinero. No quiero trabajar para ti. Solo quiero que sepas que Gustavo te traicionó. Lo que hagas con esa información es asunto tuyo. Eduardo se reclinó. O eres muy valiente o muy estúpido. Soy alguien a quien no quieres como enemigo. También soy alguien que podría serte útil. Me he asegurado de que tu nombre se mantenga fuera de las acusaciones federales. Considera que estamos en paz. Rodrigo se levantó y salió. Eduardo no lo detuvo. 3 días después, Gustavo Huerta desapareció. Su cuerpo fue encontrado 2 semanas después en una zona boscosa a las afueras de Guadalajara. La policía lo llamó un ajuste de cuentas de la mafia, que lo era. No habría investigación. Esas cosas sucedían en ese mundo. Rodrigo no sintió nada al respecto. Gustavo había matado a 4 personas inocentes. Habría matado a más. Esto era simplemente cerrar una cuenta. El caso federal contra Lorenzo y Natalia avanzó con una eficiencia brutal. Sus abogados intentaron negociar, pero las pruebas eran abrumadoras. La prima de Lorenzo, Cristina, fue la primera en confesar, testificando sobre la operación de lavado de dinero. Luego le siguió Lorenzo, tratando de reducir su sentencia, pero el cargo de conspiración para cometer asesinatos se mantuvo. Natalia había llamado a Lorenzo para preguntar por el golpe. Ella misma había transferido dinero. No había forma de retractarse de eso. Rodrigo asistió a la lectura de cargos, usando su disfraz. Observó a Natalia en su mono naranja, pareciendo pequeña y rota. Por un momento, solo un momento, sintió algo parecido a la piedad. Luego recordó su voz. Es solo un viejo jardinero acabado. Que sea una masacre sangrienta. La piedad se evaporó. Capítulo 7. La acusación. El juicio comenzó a finales de la primavera, 6 meses después de los arrestos. Rodrigo se había mantenido como un fantasma durante la investigación, proporcionando información a la FGR a través de canales anónimos, sin aparecer nunca él mismo. La fiscalía construyó su caso metódicamente. Los delitos financieros eran sencillos, el rastro del dinero era claro. Pero el cargo de intento de asesinato requería más delicadeza. Llamaron a Tadeo Lira como testigo. El mercenario efectivamente había llegado a un acuerdo, testificando a cambio de inmunidad. Había sido fácil convencerlo una vez que Rodrigo había maniobrado las cosas correctamente. Eugenio se había asegurado de que Lira entendiera que la cooperación era su única salida. Lira subió al estrado a finales de mayo. Señor Lira, preguntó el fiscal, ¿quién lo contrató para matar a Rodrigo Hernández? Lorenzo Cárdenas. Se puso en contacto conmigo a través de un intermediario. Dijo que el marido de su novia necesitaba desaparecer. ¿Y cuáles eran los detalles de este contrato? Hacer que pareciera un allanamiento de morada, matar a Hernández, escenificar un robo. 900.000 pesos, la mitad por adelantado. Especificó el señor
¿Cárdenas cómo quería que mataran al señor Hernández? Dijo que su novia quería que fuera brutal. Una masacre sangrienta fue la frase que usó. Natalia se estremeció en su asiento. Su abogado objetó, pero el daño estaba hecho. ¿Qué sucedió cuando intentó cumplir este contrato? Me encontré con Rodrigo Hernández en su casa, pero no era quien esperaba. Es ex-CNI, altamente entrenado. Me desarmó y me convenció para que cooperara con las autoridades. El abogado de Lorenzo se levantó. Objeción. Este testigo tiene todos los motivos para mentir para salvarse. Procede. El jurado no tendrá en cuenta las especulaciones sobre los antecedentes del señor Hernández. Pero la semilla estaba plantada. Rodrigo sonrió desde la galería. La defensa intentó argumentar que no había ocurrido ningún asesinato real, que como mucho era una conspiración, pero las transferencias financieras, las comunicaciones, la llamada telefónica grabada de Natalia a Lorenzo obtenida con órdenes judiciales después del arresto, todo pintaba un cuadro claro. Cuando Natalia subió al estrado en su propia defensa, el fiscal la destruyó. Señora Hernández, ¿cuándo discutió por primera vez matar a su marido? Nunca. Nunca tuvimos la intención de. Usted transfirió 180.000 pesos a una cuenta vinculada a Tadeo Lira. Lorenzo dijo que era para otra cosa. Usted llamó a Lorenzo Cárdenas a las 3 de la madrugada la noche antes del asesinato planeado. Le dijo que enviara a su asesino al amanecer. ¿Qué quiso decir con eso? Estaba enfadada. No quise decir. Usted llamó a su marido un viejo jardinero acabado y dijo que quería una masacre sangrienta. Esas fueron sus palabras exactas. Natalia rompió a llorar. Nunca pensé que realmente sucedería. Pero usted quería que sucediera. Quería a su marido muerto por el dinero de su seguro. No. 54 millones de pesos, señora Hernández. Eso es lo que usted y el señor Cárdenas iban a ganar. El jurado deliberó durante 6 horas. Culpables de todos los cargos. Lorenzo Cárdenas, 25 años en una prisión federal. Natalia Hernández, 18 años en una prisión federal. Cristina Campos, 10 años por conspiración y lavado de dinero. Las sentencias se leyeron a principios de verano. Rodrigo se sentó en la parte de atrás de la sala, observando el rostro de Natalia mientras el juez hablaba. Parecía más vieja ahora, el glamour despojado. Cuando la sacaron, escaneó la galería por última vez. Sus miradas se encontraron. Un destello de reconocimiento. Sabía que él estaba allí, observando. Sabía que él lo había orquestado todo. Él sonrió ligeramente. No con crueldad, solo con satisfacción. Luego ella desapareció. Capítulo 8. Cabos sueltos. Rodrigo pasó el mes siguiente borrando sistemáticamente su presencia del caso. Los agentes de la FGR que lo habían investigado nunca lo conocieron. Todas las pistas habían sido anónimas. Eugenio había cubierto sus huellas. Tadeo Lira era el único que sabía la verdad, y desapareció en la Costa Esmeralda después de su testimonio, 900.000 pesos más rico. La casa que había compartido con Natalia se vendió rápidamente. No necesitaba el dinero, pero quería que el recuerdo físico se fuera. No guardó nada de su matrimonio, donó sus pertenencias, quemó las fotos, hizo borrón y cuenta nueva. Eugenio voló desde Quintana Roo para pasar un fin de semana. Bebieron cerveza en el nuevo apartamento de Rodrigo, un lugar pequeño en Querétaro, anónimo e intrascendente. Hiciste algo increíble, dijo Eugenio. Derribaste una operación criminal, encerraste a asesinos y nunca exististe oficialmente en todo el proceso. Nunca se trató del mérito. ¿De qué se trató entonces? Rodrigo reflexionó. De justicia. Pensaron que podían quitarme todo porque parecía débil. Porque había elegido no ser nadie. Necesitaba que entendieran que a veces, no ser nadie es lo más peligroso que puedes ser. ¿Crees que ella lo entiende ahora? ¿Natalia? Lo hará. 18 años es mucho tiempo para pensar en tus decisiones. Podrías haberlos matado a todos. Lorenzo, Natalia, Gustavo. Hacer que pareciera violencia mafiosa. Podría haberlo hecho, asintió Rodrigo. Pero eso no habría sido justicia.
Eso habría sido asesinato. De esta manera, están vivos para enfrentar lo que hicieron. Cada día en prisión, recordarán que intentaron matar a un viejo jardinero acabado, y él destruyó su mundo entero. Eugenio levantó su cerveza. Por los viejos jardineros acabados. Rodrigo chocó su botella con la de él. Por la justicia. Una semana después, Rodrigo recibió una carta. Sin remitente, pero el matasellos era de una penitenciaría federal de Quintana Roo. La abrió con cuidado. Rodrigo, sé que estás leyendo esto. Sé que lo orquestaste todo. Una parte de mí está impresionada. Nunca supe con quién me había casado. El operativo del CNI, el fantasma. Quiero que sepas que lo siento. No porque crea que importará o porque espere perdón, sino porque mereces escucharlo. Fui codiciosa. Fui egoísta. Te vi como un obstáculo en lugar de una persona. Y cuando Lorenzo sugirió que podríamos estar juntos si tú no estabas, no vi un asesinato. Vi una solución. Eso me convierte en un monstruo. Lo veo ahora. Podrías haberme matado. Una parte de mí desearía que lo hubieras hecho. Sería más fácil que vivir con lo que he hecho. Pero elegiste algo más difícil. Elegiste hacérmelo enfrentar. Espero que encuentres la paz, Rodrigo. Paz de verdad. No la que yo fingí darte, sino la que mereces. Natalia Rodrigo la leyó 2 veces, luego la quemó. Su disculpa no cambiaba nada, pero era una especie de final. Compró un terreno en la zona rural de Chihuahua. 5 acres, una pequeña cabaña, jardines de verdad que podía cuidar. No como tapadera esta vez, sino porque realmente lo disfrutaba. El trabajo era meditativo, honesto. No salió con nadie. No buscó otra relación. La traición había calado tan hondo que necesitaba tiempo. Quizás años, quizás para siempre. Estaba bien. Algunas tardes se sentaba en su porche con un café, observando las montañas en la distancia. Su teléfono sonaba ocasionalmente, Eugenio llamando para saber cómo estaba o antiguos colegas llamando por trabajos de consultoría. Aceptó algunos trabajos, rechazó otros. Lo suficiente para mantenerse en forma, pero no lo suficiente como para consumirlo. Tenía 49 años. Había vivido 1000 vidas. Soldado, espía, asesino, jardinero, fantasma. Y ahora, finalmente, era solo Rodrigo, solo él mismo. En las noches tranquilas, a veces pensaba en la pregunta final de Natalia en aquel almacén. Rodrigo, ¿quién eres realmente? Nunca había respondido. Pero la verdad era simple. Era alguien que había elegido la paz y había sido forzado a volver a la guerra. Alguien que había sido traicionado pero se negaba a amargarse. Alguien que creía en la justicia incluso cuando la misericordia era más fácil. Era el hombre que había sido subestimado, despreciado, convertido en objetivo. Y era el hombre que lo había sobrevivido todo. Capítulo 9. Nuevos horizontes. Pasaron 3 años. La vida de Rodrigo en Chihuahua se asentó en ritmos cómodos. Había ampliado sus jardines, aceptado trabajos de consultoría para empresas de seguridad privada y, ocasionalmente, ayudado a Eugenio con casos que necesitaban su particular experiencia. El pasado se convirtió exactamente en eso, pasado. Entonces, en una fresca mañana de octubre, Eugenio llamó con noticias inesperadas. ¿Recuerdas a Cristóbal Macías? ¿Tu antiguo compañero en la agencia? Se retiró a Sonora. Murió la semana pasada. Un ataque al corazón. Su hija tiene problemas con algo. Y preguntó específicamente si conocía a alguien que pudiera ayudar. Pensé en ti. ¿Qué tipo de problemas? Del tipo que necesita a alguien que sea bueno encontrando a gente que no quiere ser encontrada. Rodrigo se recostó en su porche. No estoy seguro de que me interese. Tiene 17 años, Rodrigo. Su madre desapareció hace 2 meses. La policía no está ayudando. Cristóbal murió preocupado por ambas. El número de una adolescente en duelo que necesitaba ayuda. Era el tipo de cosa de la que Rodrigo no podía desentenderse. Envíame los detalles. Condujo hasta Sonora una semana después.
La hija de Cristóbal, Abigail Abby Macías, se alojaba con unos vecinos, tratando de seguir con sus estudios mientras su mundo se desmoronaba. Tenía los ojos agudos de su padre y la fuerza tranquila de su madre. Señor Hernández, dijo cuando se encontraron. Papá me contó historias sobre usted. Dijo que era el mejor operativo que había conocido. Tu padre estaba siendo generoso. Dijo que si alguna vez necesitaba ayuda de verdad, debía encontrarlo. Hablaron durante 3 horas. Su madre, Rebeca Macías, había estado investigando a una empresa de desarrollo inmobiliario local que intentaba forzar a los pequeños ganaderos a abandonar sus propiedades. Había sido periodista, persistente y valiente. Luego desapareció. La policía dijo que probablemente se había fugado. Abby sabía que no era así. ¿Puede ayudar?, preguntó finalmente. Rodrigo miró a esta chica que había perdido a su padre y podría perder a su madre. Pensó en los sistemas rotos, en la gente que se quedaba en el olvido, en la forma en que el poder aplastaba a los vulnerables. Pensó en quién había sido, en quién se había convertido, en quién seguía siendo. Sí, dijo. Puedo ayudar. Tardó 2 semanas en encontrar a Rebeca Macías. Estaba viva, retenida en una propiedad remota por sicarios que trabajaban para la empresa de desarrollo, un hombre llamado Ernesto Beltrán que había construido un imperio regional a base de intimidación y violencia. Rodrigo no acudió a la FGR esta vez. Algunas situaciones requerían un enfoque diferente. Extrajo a Rebeca en medio de la noche, de forma eficiente y silenciosa. Los sicarios nunca supieron que los golpeó. Al amanecer, Rebeca estaba en un hospital, Abby lloraba de alivio y Ernesto Beltrán se enfrentaba a un ajuste de cuentas que nunca vio venir. Rodrigo se aseguró de que las pruebas de los crímenes de Beltrán, secuestro, agresión, despojo de tierras, llegaran a las autoridades adecuadas, se aseguró de que el hombre enfrentara la justicia. Luego desapareció antes de que pudieran hacer preguntas. Abby lo llamó un mes después. Lo arrestaron. A todos. Mamá se está recuperando. Vamos a estar bien. ¿Bien? Señor Hernández. Gracias. Por todo. Tu padre habría hecho lo mismo. Dijo que usted estaba retirado. Que ya había pasado por suficiente. Lo estaba. Lo había estado. ¿Qué cambió? Rodrigo sonrió. Me di cuenta de algo. Estar roto no significa estar acabado. A veces, las grietas son por donde entra la luz. Eso es hermoso. No puedo atribuirme el mérito. Lo leí en alguna parte. Se despidieron. Rodrigo condujo a casa a través de las montañas de otoño, pensando en la redención y el propósito, en el hombre que había sido cuando Natalia lo llamó un viejo jardinero acabado. Ella lo había dicho como un insulto, un desprecio. Pero tal vez estar roto no era la debilidad que ella había pensado. Tal vez solo significaba que lo habían desarmado y vuelto a armar más fuerte. Reconstruido con propósito y claridad. Su teléfono sonó. Eugene. Oí lo de Sonora. Buen trabajo. Solo ayudando. ¿Sabes? Se ha estado hablando. La gente hace preguntas sobre este tipo misterioso que aparece, soluciona problemas imposibles y desaparece. Que hablen. Estoy diciendo que podría haber más trabajo. Si te interesa. Rodrigo se detuvo en un mirador panorámico. El valle se extendía bajo él, bañado por el oro del atardecer. En algún lugar, había gente que necesitaba ayuda. Casos que el sistema no podía manejar. Problemas que requerían a alguien que entendiera tanto de justicia como de estrategia. Alguien que había sido subestimado, despreciado, dado por muerto. Alguien que había sobrevivido y vuelto más fuerte. Envíame los detalles, dijo. Porque ya no era solo un viejo jardinero acabado. Era algo mejor. Un hombre que había encontrado su propósito en las grietas. Y esta historia, su historia, apenas comenzaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su valioso tiempo. Si disfrutaron de esta historia, por favor, asegúrense de suscribirse a este canal. Eso me ayudaría mucho.